Sí, bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la charla número 12 del año 2020, organizada por el Grupo de Investigadores Latitud Cero. El día de hoy nuestro expositor es Andrés Ramos Padilla. Andrés tiene una licenciatura en física de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo una maestría en astronomía y ciencia de datos en la Universidad de Leiden y actualmente está cursando sus estudios doctorales en la Universidad de Groningen en Holanda. Andrés nos va a hablar el día de hoy sobre telescopios espaciales y el tema de su charla es átomos y moléculas en el universo. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Y sí, yo creo que podemos empezar. Tal vez para los participantes, solo un dato adicional es que las personas que están conectadas a través de las redes sociales pueden hacer sus preguntas y al final de la charla yo puedo leerlas. Y las personas que están conectadas a Zoom tienen varias opciones. Pueden utilizar el chat, por ejemplo, y a través del chat hacer sus preguntas. Y igual al final de la charla puedo leerlas. O también tienen una opción de Q&A, donde se pueden también insertar preguntas y esas aparecen directamente en mi pantalla en este caso y puedo hacer esas preguntas al final de la charla. O si prefieren también al final de la charla pueden solicitar activar el micrófono y podemos activar el micrófono y pueden ustedes mismos hacer la pregunta. Entonces, sí, gracias por asistir y sí, Andrés, podemos iniciar. Gracias, Vladimir y Edison, por la invitación, y a todos los que nos están viendo. Sí, hoy les quería hablar de átomos y moléculas en el universo. Es una corta charla sobre lo que nosotros conocemos de telescopios espaciales, enfocándonos en infrarrojo, y lo que yo he hecho con la información de estos telescopios en mi proyecto de investigación. Entonces, quería, quería empezar por el contexto de universo. Esta es una imagen del campo profundo del telescopio espacial Hubble, y normalmente cuando nos hablan de universo nosotros pensamos en algo muy similar a esto, en galaxias, estrellas, todo lo que podemos llegar a observar en el espacio profundo. Pues hace aproximadamente 100 años, hace un siglo, ocurrió algo que se conoció como el Gran Debate. El Gran Debate fue una conferencia en la cual, por un lado, estaba Harold Shapley, el cual creía que el universo como tal solamente estaba compuesto por nuestra Vía Láctea. Y por el otro lado, teníamos otros astrónomos liderados por Herbert Curtis, los cuales creían que habían otros universos que en ese entonces se conocían como nebulosas y les llamaban islas universo. Es decir, no solamente era la Vía Láctea en nuestro universo, sino había muchas más cosas. Eh, este gran debate nunca llegó a ser resuelto en ese momento, pero gracias a observaciones del mismo Edwin Hubble, aproximadamente unos 5 años después, permitieron entender que nuestra Vía Láctea no es el único universo, sino que hay muchas más cosas, y entre ellas galaxias, otro tipo de galaxias. Entonces, la mayor parte de mi enfoque va a ser en este contexto, en las galaxias. Para empezar, pues que quería hacer una pequeña introducción de qué es el espectro electromagnético para que todos estuviéramos al mismo nivel. El espectro electromagnético es, por ejemplo, lo que nosotros vemos cuando se refracta la luz y forma lo que nos conocemos como el arco iris. Este arco iris es simplemente una parte de este espectro electromagnético, donde normalmente lo que nosotros conocemos como el visible o el óptico está acá, que serían nuestras longitudes de ondas o frecuencias en las cuales nosotros observamos los colores. Pero hay más allá de eso. Hay eh, en longitudes de onda mucho más largas una radiación que se conoce como radio, microondas o infrarrojo, y en longitudes de onda más cortas están el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Entonces siempre es importante tener en cuenta que el espectro electromagnético cubre todas estas regiones y nosotros normalmente nos referimos a ellas dependiendo de la longitud de onda o la frecuencia. Yo voy a usar el término de longitud de onda porque es con el que estoy más familiarizado. Eh, También hay que tener en cuenta que estas distintas partes del espectro electromagnético, por lo general,
trazan distintas temperaturas. Entonces, en rayos gamma vamos a tener temperaturas demasiado altas y en el radio vamos a tener temperaturas cercanas a cero, es decir, muy bajas. Pero bueno, en el contexto lo importante es tener en cuenta por qué nosotros observamos en el visible y no podemos ver infrarrojo o microondas. Pues empieza por esta parte. Porque tenemos un problema con nuestra atmósfera terrestre, bueno, no es un problema, es una visión, en cierto modo, en el cual solamente la radiación que se encuentra en estas longitudes de onda penetra fácilmente la atmósfera. También en el radio, pero la que nosotros estamos más acostumbrados es la longitud de onda del visible. Entonces, normalmente cuando nosotros observamos a galaxias lejanas, vemos este tipo de imágenes, que sería lo que se formaría en una longitud de onda visible o óptica. Pero cuando nosotros observamos estas galaxias en el infrarrojo, la apariencia de la galaxia cambia en cierto modo y del mismo modo nos ayuda a observar otros procesos físicos que no son posibles de observar en las longitudes de onda del óptico. Cuando nosotros tenemos diferentes observaciones en infrarrojo, visible y en rayos X, como en este caso, podemos hacer lo que se llama una imagen compuesta, en el cual podemos hacer más notorios los procesos físicos que ocurren dentro de las galaxias. Este es el caso de la galaxia espiral M101, en el cual claramente, asumiendo unos colores para ciertas longitudes de onda, se pueden ver exactamente dónde ocurren ciertos procesos físicos. Pero ¿cuál es la mejor forma de observar el espectro electromagnético? Pues bien, hay dos opciones. Una es desde tierra, es decir, en la superficie terrestre, y otra es en el espacio. Como les comenté anteriormente, el problema de observar desde la Tierra es que solamente tenemos un espacio limitado en las longitudes de onda del óptico y del radio. Y en algunos casos se alcanza a observar un poco del infrarrojo cercano. Es por eso que los telescopios espaciales son tan importantes, porque nos permiten hacer observaciones en longitudes de onda que no pueden llegar a ser observadas desde la superficie terrestre. Entonces, cuando les hablo de telescopios espaciales, obviamente lo primero que tengo que mencionarles es la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. La Agencia Espacial Estadounidense hace unos 30 años creó este programa que se llamó Grandes Observatorios, en el cual querían cubrir el universo en distintas longitudes de onda. Rayos gamma, luz infrarroja, rayos X y obviamente la luz visible con el ultravioleta, que era observada por el Hubble. Obviamente el Hubble es el telescopio más representativo que los astrónomos podemos tener en estos momentos porque es lo suficientemente grande y tiene la suficiente resolución para observar muchos más detalles que no son tan fáciles de observar desde la Tierra. Pero esto solamente desde el lado de la NASA. También está el lado europeo o la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea también tiene telescopios espaciales en distintas longitudes de onda que también permiten observar distintas partes del universo. Obviamente siempre hay una conexión entre la NASA y la ESA, como por ejemplo en el Hubble, que está acá, Hubble Space Telescope, y lo que ahorita les voy a mostrar va a ser el James Webb Space Telescope. Pero bueno, la idea de la charla es que también nos enfocamos en el infrarrojo. En el infrarrojo, los telescopios espaciales tienen unas características muy importantes, pero dos de ellas, que es lo que hace a un telescopio espacial infrarrojo más importante, es que tienen un escudo que permite que el telescopio como tal se cubra de la radiación solar. Es decir, que toda la radiación que viene desde el Sol no dañe los instrumentos que están en el telescopio y al mismo tiempo permita hacer observaciones más nítidas en el infrarrojo. Y el segundo elemento más importante es esta cámara o cabina en el cual se almacena helio líquido que permite que todos los instrumentos estén a temperaturas extremadamente bajas y de esta forma al momento en que los instrumentos estén tan fríos hace que las observaciones sean aún mejores por aquello de que la luz infrarroja detecta temperaturas bajas, entonces entre más bajo esté, mejor va a ser la observación. Nosotros conocemos normalmente entonces el infrarrojo
que está definida entre 1 y 1000 micrómetros. Entonces, como les mencioné, esto es longitud de onda, y voy a intentar usar estos términos de aquí en adelante. Pero pues normalmente esta longitud de onda del infrarrojo tiene otras divisiones, como son el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. En el ejemplo de la imagen les estoy mostrando el telescopio espacial Herschel, que estaba dedicado en longitudes de onda del infrarrojo lejano, por aquello de que es mucho mejor observar el infrarrojo lejano en los telescopios espaciales. Y en telescopios espaciales infrarrojo hay que tener en cuenta los telescopios del pasado, eh, los cuales acá pongo los más importantes, como fueron IRAS, ISO, Herschel, el que les mostré, y el Spitzer. El Spitzer fue muy importante porque fue uno de los telescopios que más ha durado en el espacio, aproximadamente unos 17 años, y lastimosamente terminó su ciclo de vida a inicios de este año. Actualmente hay solamente un telescopio espacial en infrarrojo, eh, que por el momento está tomando fotos, o fotometría, como nosotros lo conocemos en astronomía, del universo. A futuro se espera que el James Webb, un telescopio que es orquestado entre la NASA, la ESA y la Agencia la Agencia Espacial, la Agencia Espacial Canadiense, se ha lanzado en octubre de 2021, o al menos eso esperamos. Hace aproximadamente unos 6 meses antes, se esperaba que el lanzamiento fuera en marzo del 2021, pero pues como bien sabemos, los efectos de la pandemia han hecho que algunas cosas en ciencia tengan que retrasarse un poco. Pero James Webb no es el único telescopio que va a estar en el futuro. Aproximadamente en unos 10 años o un poco más, esperamos que haya uno de estos dos telescopios que están propuestos para lanzar. Uno es el telescopio Origins de la NASA y el otro es el telescopio espacial Spitzer, que la idea es que sea orquestada entre la ESA y la JAXA, que la JAXA es la Agencia Europea Japonesa, la Agencia Espacial Japonesa. Listo, pero entonces, ¿por qué es importante el infrarrojo? Entonces, el infrarrojo es muy importante por lo que podemos observar en estas dos imágenes. En estas dos imágenes estamos observando la nebulosa de Carina en la luz visible y en la luz en infrarrojo. ¿Qué sucede? Pues sucede que en la luz visible el polvo es demasiado efectivo en dispersar y absorber la luz. Entonces todo lo que está detrás de las nubes de polvo nosotros no lo podemos observar bien. En cambio, en el infrarrojo es mucho más, la luz atraviesa el polvo y podemos observar todo aquello que está detrás de eso. Aquí podemos ver un ejemplo de esta estrella que se alcanza a observar que en el visible no es posible ver. Y esto es muy importante porque normalmente la formación de estrellas ocurre en lugares que son muy fríos y que tienen mucho polvo a su alrededor. Entonces este polvo lo que hace es simplemente eh, caer gravitacionalmente hasta que forma nubes moleculares y en esas nubes moleculares es que se empieza la formación de estrellas. Entonces, acá les tengo un corto video de cómo sería la evolución de una estrella. No voy a entrar en muchos detalles, pero la idea es que normalmente una estrella pasa la mayor parte de su vida en la secuencia principal. Luego se convierte en una gigante roja o supergigante roja. Y en el caso de estrellas parecidas al Sol, se va a convertir en una nebulosa planetaria. Y finalmente caerá a ser una enana blanca. Entonces, este es un ejemplo muy rápido de cómo evolucionan las estrellas. Y es por eso que cuando nosotros observamos estrellas como las del Sol, vamos a observar distintas componentes de la evolución, pero solamente estelar, más no del polvo. Entonces, cuando nosotros hablamos del polvo, hay que tener en cuenta que en estas fases de las estrellas, en el caso de las gigantes rojas, los átomos pasan de ser solamente helio e hidrógeno a ser átomos mucho más pesados. Entonces, estos átomos se empiezan a generar en el interior, en el núcleo de las estrellas, y pueden llegar hasta el hierro. Una vez que llegan al hierro, hay un proceso en el cual las estrellas se convierten en supernova y explotan.
o como vimos anteriormente también se pueden convertir en nebulosas planetarias. Entonces este proceso en el cual se genera un shock energético hace que el polvo y el gas se dispersen. Y luego de que ese gas y polvo se dispersa de la estrella, es que vuelve nuevamente el proceso de las nubes moleculares, que era lo que nosotros habíamos visto anteriormente, y estas nubes moleculares van a generar nuevamente estrellas. Entonces todo esto es un proceso cíclico y es por eso que podemos decir que nosotros también somos polvo de estrellas. Pero bueno, esto solamente en términos del polvo. Ahora sí entrémonos en la parte de átomos y moléculas. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, en donde nosotros solamente podemos observar el arco iris, es decir, los colores que observamos con nuestro ojo, esto es lo que nosotros observamos y llegamos a obtener el espectro del Sol. Entonces, en el espectro del Sol nosotros alcanzamos a ver unas pequeñas bandas que parecen negras, es decir, que no hay una luminosidad que llega en esas longitudes de onda específicas. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la radiación de nuestra estrella, que normalmente se simula como un cuerpo negro, el cual pues, nosotros podemos ver acá que es un cuerpo opaco que no es reflectante y que solamente depende de la temperatura, sigue una función de este tipo y en esa función del espectro, lo que nosotros llamamos continuo, hay unos pequeños baches y en esos baches va a estar la información que nosotros podemos obtener. Entonces acá podemos también ver cómo en longitudes de onda más bajas vamos a obtener ultravioleta, es decir, todo lo que está abajo del violeta, y del mismo modo todo lo que está hacia el infrarrojo o encima del infrarrojo. Y esta es la zona, más allá de esta zona es lo que nosotros queremos observar. Pero ese es en el caso en que nosotros vemos lo que conocemos como absorción, es decir, unos baches. También hay unas zonas en las que se presenta una emisión. Y la emisión ocurre cuando dentro de los átomos los electrones pasan de un nivel energético más alto a uno más bajo. Entonces, en este ejemplo, les muestro el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, en donde un electrón, cuando pasa de un átomo de un nivel energético más alto a uno más bajo, emite un fotón en una longitud de onda específica. Entonces, en el caso que nosotros vemos acá como la serie de Balmer, estas longitudes de onda específicas van a generar este tipo de espectro en, en las longitudes de onda del óptico, que es visible. Pero eso es solamente el caso del hidrógeno. Cuando nosotros observamos los otros átomos, hay muchas más de estas barras luminosas, lo que nosotros llamamos líneas de emisión. Entonces, cuando nosotros observamos diferentes átomos, como por ejemplo oxígeno o neón, eso nos permite también entender la composición física que puede llegar a tener el polvo alrededor de ella, o en este caso las galaxias. Un ejemplo de esto es lo que nosotros podemos observar acá en el espectro, e igualmente en el espectro en el óptico, en el cual hay unas longitudes de onda para el hidrógeno, acá puestas como H alfa, H beta, H gamma y H delta, que son las específicas del átomo de hidrógeno, pero también hay otras específicas para el oxígeno, pero este no es un oxígeno normal, este es un oxígeno que ha sido 2 veces ionizado, es decir, como podemos ver acá en la nomenclatura, O1 significa oxígeno neutral y O3 significa oxígeno 2 veces ionizado. Esto es muy importante, es con lo que generalmente los astrónomos comprenden qué es lo que estamos observando. En el caso de las moléculas es un poco más complicado. Nosotros normalmente conocemos una molécula, siempre la hemos conocido, que es la molécula del agua, o H2O. Este es el caso más sencillo, pues por lo que solamente tenemos 2 átomos de hidrógeno y oxígeno. Pero en el espacio interestelar nosotros tenemos otro tipo de problemas. Tenemos que las moléculas vibran, las moléculas se estiran y al mismo tiempo las moléculas rotan. Es decir, todo lo que les mostré ahorita del espectro que podemos observar en un átomo, en las moléculas es un poco más complicado. Y acá es cuando entra el infrarrojo. Entonces, este es un ejemplo de un espectro infrarrojo en distintas galaxias. La facilidad que tiene el infrarrojo es que nos permite observar distintos parámetros físicos.
Empezamos por los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son un tipo de moléculas que normalmente están compuestas de carbono. Este tipo de moléculas son claramente observables en el espectro del infrarrojo medio con este tipo de perfiles. Entonces, este tipo de perfiles de emisión son trazadores de hidrocarburos aromáticos policíclicos que van desde estructuras pequeñas de carbono con átomos de hidrógeno hasta estructuras un poco más grandes que pueden llegar a tener 60 átomos de carbono, uno conectado con otro. También en el espectro pues podemos observar lo que ya les había mencionado, las líneas de estructura fina en emisión, que son las que se pueden observar acá, y además se puede obtener una información de la profundidad óptica, es decir, qué tan transparente es el medio con respecto al polvo que observamos. Entonces ahí se tienen que acordar de la imagen en que veíamos el visible y el infrarrojo, y esta parte de la profundidad óptica es fácilmente observable en infrarrojo, esta longitud de onda que nosotros podemos apreciar acá. Entonces, como ya lo he mencionado varias veces, todo esto permite observar los procesos físicos del medio interestelar en galaxias. Obviamente no solamente en galaxias, sino también en nuestra propia galaxia, pero esto nos ayuda a comprender muchas cosas, solamente con la información que podamos obtener de este tipo de misiones. Pero hay algo que les tengo que recalcar antes de seguir, y es cómo nacemos nosotros las medidas de las líneas espectrales. Pues es algo muy sencillo, es algo de cálculo matemática cuando uno empieza la universidad, en el cual uno simplemente asume que hay un continuo, es decir, que hay un perfil que sigue el espectro, y dependiendo de ese perfil, nosotros vamos a asumir una línea de emisión o una línea de absorción, y en esas dos líneas lo que nosotros vamos a hacer es obtener el área debajo de la curva, es decir, hacer una integral dentro de un lambda 1, un lambda 2, y esa integral va a permitirnos conocer el flujo, en lo que nosotros utilizamos como flujo, y esto nos permite a la vez calcular las luminosidades, es decir, qué tan brillantes pueden llegar a ser estas emisiones. Ahora sí, les voy a hablar de mis dos proyectos de investigación. Entonces, en el primer proyecto, mi idea es estimar las líneas de emisión. Entonces, para estimar las líneas de emisión, lo que hago es simplemente tener en cuenta el concepto del medio interestelar, que es lo que nosotros vemos acá, que está compuesto por distintas fases. Una fase de medio ionizado tibio, una fase de medio neutral tibio, o una fase que se conoce como regiones de H2, es decir, muy ionizadas. Cada una de estas es posible observarla a través de ciertas líneas de emisión. Entonces acá podemos ver H-alfa, la línea de hidrógeno que les mencioné antes, nitrógeno 2, carbón 2 y otras moléculas como la de H2. Entonces, esto lo que nos permite es, al escoger una de estas líneas, mirar cómo es el medio interestelar en esa zona. Y es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es escoger la línea de carbón 2. Entonces, ¿por qué la línea de carbón 2? Primero porque cuando uno lo observa es muy intensa y es claramente discernible del espectro, y esto nos permite entender cómo funciona, ya que traza diferentes fases del medio interestelar y a la vez sirve como un termostato. Entonces esta línea es muy importante para hacer unos estudios de medio interestelar en galaxias. Pero para analizar las galaxias nosotros no podemos hacer tantas observaciones, y es por eso que tenemos que usar las simulaciones, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Usamos unas simulaciones muy parecidas a lo que les estoy mostrando en estos momentos, en el cual se simulan ciertas condiciones físicas, y estas condiciones físicas hacen que el gas, que es la imagen principal, caiga en el centro de la galaxia y se generen estas estructuras que ya son más conocidas por nosotros, es decir, estas espirales y otro tipo de cosas que nosotros podemos observar. Entonces nosotros usamos esas simulaciones, en este caso una simulación que se llama Eagle, y calculamos distintos parámetros físicos: densidad, temperaturas, presión, teniendo en cuenta la información que tenemos de partículas estelares y partículas de gas, lo cual nos permite asumir un modelo de este medio interestelar que les estaba mencionando anteriormente,
Y este modelo, por simplicidad, por hacerlo mucho más sencillo para los cálculos computacionales, es asumido esférico y cada una de estas esferas va a trazar distintas componentes del medio interestelar. Entonces, al tener en cuenta este modelo y los otros cálculos que hemos realizado a través de las simulaciones, nos permiten obtener las luminosidades de la línea de carbono 2 en su fase atómica, molecular e ionizada. Y todo esto nos conlleva a una luminosidad total del C2 o carbono ionizado. Entonces, una vez ya teniendo nuestros primeros cálculos, lo que nosotros hacemos es compararlo con observaciones. Entonces, para compararlo con observaciones, usamos una scaling relationship, lo que se conoce como una relación de escala, en donde comparamos la luminosidad del C+, C2, con la formación estelar, es decir, que tantas estrellas se están formando dentro de una galaxia. Cuando observamos las galaxias locales, es decir, las que están en nuestro universo más cercano, podemos ver que hay una tendencia a que éstas se alineen con la luminosidad. Y esto ha sido observado en distintos trabajos y se asume que se puede tener en cuenta que la luminosidad coincide o se relaciona con la formación estelar. Entonces nosotros aplicamos nuestro modelo en una simulación primero pequeña de aproximadamente unos 25 megaparsecs. En contexto es una simulación pequeña. Y observamos que traza relativamente bien esta relación. Luego usamos una simulación un poco más grande, unos 100 megaparsecs. Y al hacer esto, observamos que empieza a reproducir un poco mejor lo que nosotros esperamos que sea la relación. Finalmente, usamos una simulación de alta resolución, es decir, en que el número de partículas de la simulación se aumenta. Y acá podemos observar que claramente la tendencia se puede llegar a reproducir. Entonces, una vez que comparamos toda la información, lo que nosotros podemos afirmar es que tenemos aproximadamente unas 6.000 galaxias que nos permiten reproducir las galaxias con formación estelar promedio, y esto nos permite planear futuras observaciones. Entonces, usar otros telescopios espaciales o incluso plantear nuevos telescopios como el SPICA o el Origins para tener en cuenta esta información que tenemos en esta línea. Pero pues obviamente esta es solamente una línea y nuestra idea en el proyecto es no solamente usar esta línea, sino muchas más líneas del espectro infrarrojo. Una vez todas estén juntas, nos permitirá entender mucho mejor el medio interestelar. Por el momento, con la línea de C2, hemos logrado comparar lo que son las fases atómicas, moleculares y ionizadas del medio interestelar, y hemos observado que la contribución de estas fases en la línea de C+, cambia con respecto a la formación estelar. Entonces nosotros en la gráfica anterior veamos que se llama casi una línea recta, pero esa línea recta tiene distintas fases en ella. Es decir, no siempre va a ser una misma fase la que domina. Nosotros estamos observando acá que en galaxias como la nuestra, la de la Vía Láctea, que tiene una formación estelar aproximadamente de una masa solar por año, se ubicaría por acá, coincide perfectamente con el hecho de que sepamos que la fase atómica es la que domina y las fases moleculares ionizadas están por lo general alrededor del 20%. Entonces este es mi proyecto de doctorado y es lo que va a seguir desarrollando dentro de los próximos 2 años. Mi segundo proyecto es algo que empecé a desarrollar cuando estaba en Colombia y gracias a esto fue que me adentré mucho más a la astronomía. Entonces, en este caso, lo que yo estudio es averiguar la importancia del AGN. Pero, ¿qué es el AGN? Entonces, el AGN es lo que nosotros conocemos como núcleo activo o Active Galactic Nuclei por sus siglas en inglés, en donde observamos el centro de galaxias que por lo general tiene un agujero negro supermasivo con un disco de acreción a su alrededor y que además tiene un toro o un toroide de polvo que lo oscurece. Entonces, muchas de estas galaxias son activas en el sentido de que esta parte del núcleo presenta unos jets o o genera unas emisiones demasiado altas a comparación del resto de la galaxia. Entonces, nuestra idea es analizar qué tan importante puede llegar a ser este AGN dentro de las galaxias.
Para eso usamos la información de todo el espectro electromagnético. En este caso, usamos algo que también se conoce como la distribución espectral de energía. Es decir, miramos cómo a distintas bandas ciertas componentes como la estelar o la de polvo dominan. Es por eso que el infrarrojo es muy importante, porque en longitudes de onda del infrarrojo es el polvo el que domina. Y estos puntos rojos que nosotros podemos ver acá son observaciones que se han hecho gracias a telescopios espaciales. Entonces, esto lo que nos permite es entender un poco en cuanto al balance de energía entre la parte estelar, lo que emiten las estrellas, y lo que es rerradiado por el polvo. Entonces, esto lo que nos permite es simplemente conocer la historia de formación estelar de las galaxias. Y del mismo modo nos permite parametrizarlas, es decir, ponerle números, valores, que nos permitan entender cómo evolucionan y se forman físicamente. Entonces, este es un ejemplo ya de una investigación en el cual hemos tomado datos observacionales, que son estos cuadrados azules, y los hemos modelado con nuevamente una componente estelar, una componente de polvo en rojo en este caso, pero además le hemos agregado una componente del AGN. Entonces esta componente del AGN por lo general tiene un pico en el infrarrojo medio, y acá se alcanza a observar qué tan importante puede llegar a ser para obtener un modelo final que es nuestra línea negra. Entonces esto lo que nos permite es obtener unas estimaciones mucho más precisas de galaxias que nos, como les dije anteriormente, nos permiten mirar qué tan importante es el AGN, es decir, la fracción de AGN que contribuye al infrarrojo medio. Entonces esto es lo que nosotros estamos observando acá como FAGN, es decir, 1 es cuando el AGN es completamente dominante en la galaxia, 0 es cuando el AGN no importa. Entonces, en nuestro primer intento, aproximadamente en 2017, comparamos unas galaxias que eran claramente dominantes del AGN y otras que eran más de formación estelar, y logramos observar que ellas se separaban. Seguimos analizando este tipo de galaxias y notamos que puede ser que haya una transición de galaxias hacia un AGN, es decir, cuando las galaxias son normalmente formadores de estrellas, en cierto punto de su vida vayan hacia la parte del AGN, y esto es muy importante de identificar. ¿Y cómo identificamos esa transición? Ya puede ser por la fracción de AGN que haya en la distribución espectral de energía, como les mostré anteriormente, o que las líneas de emisión, en este caso líneas que se pueden observar en infrarrojo, como son neón 5 sobre neón 2, también permitan identificar este trazador del AGN. Actualmente hemos obtenido y comparado un poco más de galaxias, de otros tipos de galaxias, no solamente AGN, sino galaxias con alta formación estelar, sino también galaxias que están interactuando o que están colisionando. Al hacer esta comparación, logramos obtener un resultado muy similar, pero como pueden ver, todavía los datos no son lo suficientemente claros para generar esta tendencia que algunos autores llegan a afirmar. Como en este caso podemos ver esta línea que se proyecta desde valores bajos de neón 5, neón 2, y que a medida que sube, la fracción de la AGN también sube. Entonces, en conclusión, eh, lo que les quería hablar en esta charla es que los telescopios espaciales abren otra puerta al universo, lo cual es muy importante. Los átomos y las moléculas son fácilmente observadas en infrarrojo, y es por eso que el enfoque de esta charla fue en infrarrojo, porque nos permite observar claramente ciertos aspectos en estas bandas que observamos con los telescopios espaciales. Finalmente, pues obviamente nos permite entender cómo son los procesos físicos de galaxias. Y con esto les he proveído dos ejemplos, que ha sido qué tan importante es el AGN en la evolución, y el segundo ejemplo es cómo es posible estimar líneas de emisión para entender el medio interestelar de las galaxias. Eh, ya para finalizar, a futuro, como les comenté, el lanzamiento del telescopio James Webb el próximo año será un hito muy importante para la ciencia. No solamente para la astronomía, sino para la ciencia general, debido a todos los procesos que se deben llevarse a cabo para que el James Webb fuera una realidad. Y pues el James Webb es el futuro cercano, pero también está el futuro lejano, que puede ser SPICA o el Origins Space Telescope dentro de 10 años.
Y pues para finalizar, como al empezar la charla les comenté que hace 100 años se estaba dando un debate acerca de si nuestro universo era solamente nuestra Vía Láctea o eran otras cosas más como los universos islas. Ya aproximadamente un siglo después podemos observar las galaxias, comprenderlas y así saber del mismo modo cómo se forman y evolucionan. Entonces esto ha sido muy importante. Entonces, con esto creo que doy por terminada la charla, pero no sin antes hacer un pequeño comentario en el cual les dije que el James Webb probablemente sea lanzado dentro de un año, en octubre, pero si uno llega a hacer una tendencia lineal de las fechas en las cuales ha sido planeado su lanzamiento y la fecha actual, es muy probable que la fecha real de lanzamiento no sea el 2021, sino 2026, como se puede ver en esta gráfica. Listo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Andrés, por una excelente y súper interesante charla sobre telescopios espaciales y cómo los usamos para estudiar emisión atómica y molecular en las galaxias en este caso. Sí, si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat o la sección de Q&A que está en la parte de abajo de la pantalla y yo puedo leerlas o también pueden alzar la mano, digamos, en Zoom y podemos activar el micrófono y también pueden preguntar directamente. Eh, Pueden pensar en sus preguntas. Tengo una que recibí a través de mensajes. Eh, Tú mencionaste que para las simulaciones utilizan un código que está basado en SPH. Una de las preguntas que recibí por interno es, sí, o sea, ¿qué significa SPH y eh, cuál, digamos, es sí, sí, cuál es la parte numérica o física que está detrás de estos códigos que utilizan SPH? Ok. SPH es simplemente el acrónimo, la abreviación de Smoothed Particle Hydrodynamics, es decir, una partícula hidrodinámica que ha sido suavizada. Entonces, esto se hace es debido a que, pues debido a los procesos computacionales de simulaciones gigantes, como es el caso del universo, o bueno, una parte del universo, requieren mucha información. Los SPH es simplemente asumir que hay unas partículas. Entonces hay una partícula de estrellas o hay una partícula de gas que sigue ciertos procesos físicos, es decir, estas partículas siguen ecuaciones físicas que conocemos de los últimos 20 años y lo que nos permite decir es, si esta partícula está evolucionando y pasa cierto tiempo en cierta presión, va a dejar de ser una partícula de gas y se va a convertir en una partícula de estrellas. Y a medida que tenemos muchas más de estas partículas, la simulación es mucho más fina. Es decir, no solamente tenemos dos esferas, que una va a ser gas y otra va a ser estrella, y en algún momento las dos van a ser estrella y luego las dos van a ser agujeros negros, ¿no? Sino que tenemos una infinidad de partículas, billones de partículas dentro de las simulaciones. Cuando tenemos eso, lo que tenemos es simulaciones de este tipo. Es decir, en este video, lo que nosotros no alcanzamos a ver es que hay partículas completamente pequeñas en él. Y todos los procesos que se están presentando ahí son simplemente partículas, como si fueran granos de arena, pero nosotros estamos modelando esos granos de arena como se mueven, de ese tipo de cosas. En este caso, la simulación no es exactamente la que yo estoy usando para mis análisis, sino es una un poco más avanzada, en el cual usan una grilla mucho más fina y que al mismo modo se va modelando ella misma. Es decir, no usan partículas esféricas como las que yo estoy trabajando, sino que usan regiones del espacio tridimensional y las hacen un poco más pequeñas. Sí, muchas gracias. Y tal vez una pregunta por curiosidad es, ¿cómo seleccionan el número de partículas que utilizan, por ejemplo, para una simulación? Buena pregunta. eh, Ensayo-error. Creo que la mejor respuesta para eso es ensayo-error. Es decir, la primera vez que se hizo una simulación, obviamente se tuvo que asumir una cierta cantidad de partículas
se corrió la simulación y se dieron cuenta de los resultados. Pero al mismo tiempo tienen que darse cuenta de qué tan, eh, sí, qué tan costosa es la computación. Es decir, si yo uso 100 partículas en un código de Python sencillo, va a correrme en 0.01 segundos, lo más rápido posible. Pero si yo ya empiezo a usar billones de partículas en las cuales están interactuando entre ellas y estoy al mismo tiempo calculando parámetros físicos, eh, hay que llegar a un punto en el cual uno simplemente tiene que limitar el número de partículas, o si no, simplemente la simulación va a durar lo mismo que la del universo. Entonces es ensayo-error y pues por lo menos ya actualmente se sabe más o menos cuántas partículas más o menos se pueden agregar o qué condiciones físicas se pueden aplicar para que las simulaciones terminen en un tiempo eh, real, o sea, en al menos unos meses o años en el peor de los casos. Muchas gracias. También tenemos dos preguntas de las personas que están conectadas en Zoom. Tenemos una pregunta de Jonathan Quirola que nos dice, para observar la transición de galaxias normales a AGNs, ¿por qué consideran solamente las líneas N5 y N8? ¿Qué sucede si se considera otras líneas de emisión? ¿Se observa esta transición? Sí, bueno, o sea, nosotros acá estamos haciendo la consideración de la línea de neón 5 y la línea de neón 2 eh, por el potencial de ionización que estas tienen. Neón 5 tiene un potencial de ionización muy alto, es decir, cuando la radiación llega a estar cercano a los 100, a las 100 electronvoltios, mientras que la línea de neón 2 es un poco más baja, aproximadamente unos 20 electronvoltios. Entonces es una comparación más de la radiación que puede llegar a tener este núcleo activo. Y con respecto a la otra pregunta, estas líneas son las que se usan en infrarrojo, las que se usan más constantemente, al igual que oxígeno 4, que es una línea muy similar a neón 5, pero en el óptico, que es donde tenemos más observaciones, se usan otras líneas, como las líneas de hidrógeno, las líneas de nitrógeno y otras de oxígeno, que también permiten clasificar la evolución de galaxias. Es decir, acá lastimosamente no tengo una imagen, pero en el óptico hay un diagrama que se conoce como el diagrama BPT, en el cual se observa como la separación entre galaxias que están formando galaxias, las que están ionizadas, bueno, con baja ionización y las que son altamente ionizadas. Y esto nos permite simplemente usar estos radios, estos cocientes entre las líneas, entre los flujos de las líneas, para hacer esta distinción. Entonces, sí, la respuesta era simplemente sí, se pueden usar otras líneas. Nosotros usamos estas porque son las que permiten una mayor diferencia entre lo que sería la radiación eh, muy potente de la GN y una radiación normal estelar. Sí, también tal vez por curiosidad, ¿cómo está definida la fracción de AGNs? ¿Cómo le calculan o está definida por alguna ecuación? Sí, pues está definida como una ecuación, pero la ecuación es muy simple y se puede observar en esta imagen. Es simplemente asumir el infrarrojo, digamos, entre 1 y 1000 micrómetros y decir, oh, ¿cuánta es la luminosidad total del modelo? Es decir, la línea negra, y cuánta es la luminosidad total de esta línea verde, es decir, el área debajo de la curva. Y lo que se hace es simplemente sacar un cociente entre cuál es el área de esta curva y cuál es el área de la otra curva, y ahí se sabe más o menos qué tan dominante es el AGN. Eso es lo que se usa acá. Ok, perfecto. También tenemos otra pregunta. Esta es una pregunta un poco más general. Nos preguntan si, exceptuando el espectro electromagnético, existe alguna otra forma de observar el universo. Eh, Buena pregunta. El problema para observar el universo es que tenemos que detectar algo. Y para detectar algo, pues normalmente nosotros detectamos un fotón. Eh, Acá anteriormente les mostré la parte de la ESA, los telescopios espaciales que se tienen, o sea, es decir, con lo que nosotros estamos observando el universo, pero acá también hay un pequeño cuadrito para detectar ondas gravitacionales. Entonces las ondas gravitacionales es algo, por así decirlo, un poquito más diferente a lo que nosotros hacemos acá, que es detectar fotones.
pero se puede llegar a observar el universo gracias a este tipo de cosas. Obviamente nosotros siempre estamos buscando cosas que emitan luz, fotones, pero también sabemos que existe algo que se conoce como la materia oscura que no emite nada, no sabemos qué es, no sabemos qué está pasando, pero sabemos que existe por cálculos en las masas de las galaxias, pero todavía no se ha podido entender bien cómo llegar a observarlas en cierta forma, porque pues no se pueden observar. Sí, muchas gracias por la respuesta. También recibimos otra pregunta por interno. Nos preguntan si los telescopios Origins y Spica van a tener los mismos objetivos científicos o si los objetivos científicos van a ser distintos. Me imagino que ya en términos de qué cuerpos celestes van a observar. Em, Buena pregunta. El objetivo de los dos eh, es muy similar. Es decir, el objetivo de ciencia en general es muy similar y es por eso que se espera que al menos uno de los dos sea lanzado en el futuro. Eh, pero pues obviamente esto tiene que ver también con cuestiones de política y cambios administrativos. Y es por eso que, digamos, el Origins está enfocado, los dos están enfocados en la evolución del universo, en comprender atmósferas de exoplanetas, en todo lo que se puede llegar a observar en el infrarrojo, pero obviamente el Origins es un poco más enfocado en el reemplazo de lo que sería el James Webb. El Spica es un telescopio un poco más pequeño y está más enfocado en hacer solamente la ciencia. O sea, la ciencia que nos permita obtener la información. En cambio, el Origins está más como para que también pueda llegar a ser usado eh, para el público. Es decir, que las observaciones, las fotos que se lleguen a tomar también sean muy importantes para mostrarle al público en general y decir, miren, esto es lo que nosotros estamos haciendo, así se observan las galaxias en esta longitud de onda, se ven de esta forma, en esta resolución, son muy bonitas, bla, bla, bla. Entonces, al final de cuentas, los dos telescopios tienen el mismo objetivo científico, pero pues pueden llegar a enfocarse en unas cosas distintas debido a cuestiones de las agencias espaciales. Sí, muchas gracias también por la respuesta. Tenemos una pregunta adicional, esta vez está relacionada a los AGNs también. Nos pregunta Jonathan, ¿cómo logran diferenciar la emisión del polvo de la del toro en los AGNs? Nos dice, supongo que para ciertas geometrías, por ejemplo, dependiendo del ángulo de visión del AGN, esto puede ser difícil. Sí, creo que la respuesta está en la pregunta. Creo que no lo he pasado. Entonces, sí, una cosa que no mencioné acá es que el núcleo activo por lo general se puede clasificar en dos tipos, dependiendo del ángulo en el cual nosotros estemos observando la galaxia. Entonces, si la galaxia está de cara a nosotros, podemos llegar a ver hasta el centro del agujero negro, pero si está de lado, es decir, donde solamente vemos el borde, nosotros no vamos a observar el agujero negro, sino el toro. Entonces sí, hay que asumir unas consideraciones en el modelo, que en este caso es lo que se hace en esta línea verde, es decir, se asume un ángulo y cambiando el ángulo, entonces este pico ya no es tan claro en esta zona, sino es un poco más pequeño, o se cambia el tamaño del toro, y al cambiar el tamaño del toro, entonces la luminosidad tampoco es tan importante en otra longitud de onda que puede llegar a ser acá. Entonces, simplemente asumir ciertos parámetros, o sea, bueno, ciertos no, una grilla de parámetros y, y al simular el modelo final de las observaciones, se pueden obtener cuál va a ser el ángulo, cuál va a ser la fracción de la GN y del mismo modo qué tan grande va a ser el toro. Ujú. Sí, muchas gracias por la respuesta. Y sí, tal vez regresando a la parte de las simulaciones, sí, esta es una curiosidad personal. Cuando ustedes obtienen la luminosidad de C2, dentro de la estructura de las simulaciones, ¿esto se hace en el postprocesamiento de las simulaciones o lo hacen a medida que los cálculos de transferencia radiativa se hacen a medida que la simulación corre? Eh, Están las dos posibilidades, se pueden hacer las dos, pero también depende de la simulación.
en esta simulación del video que les muestro, en este se puede hacer la transferencia radiactiva dentro del proceso, pero debido a esto toma mucho más tiempo y la información que se puede sacar de acá es un poquito más, ¿cómo debo decirlo? No es tanta en cantidad. Nosotros usamos Eagle porque ya la simulación ya está lista y lo que nosotros podemos hacer es tomar la información de las partículas y hacer el postproceso, como te mencionaba. Simplemente hacemos el postproceso de esta información y asumimos el modelo de medio interestelar para hacer los cálculos radiativos, que es lo que nosotros hacemos con un programa que se llama Cloud. Entonces, esos procesos radiativos se hacen a través de este programa y es con estos que tenemos la luminosidad. Pero sí, lo que te decía, con el otro tipo de simulaciones se puede hacer, es mucho más complicado y el problema sigue siendo el tiempo. Ujú. Sí, sí, muchas gracias por la respuesta. Y sí, me parece que alguien también quiere hacer una pregunta. Entonces, Luis Andrés, sí, sí puedes hacer tu pregunta. Me parece que el micrófono está activo. Sí, buenas tardes. Sí, tengo un par de preguntas. La primera sería que, bueno, esto es por curiosidad, que siempre me he preguntado que al principio nos habías mostrado una imagen en la que se veía con luz visible y luego con el infrarrojo. Creo que era una nebulosa. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo usando radiación no visible, porque entiendo que existen telescopios que trabajan en el infrarrojo, en rayos X y más, cómo usando esta radiación no visible es que podemos hacer visible otras cosas que queremos observar o medir? Y la otra pregunta sería si en las simulaciones que se realizan se toman en cuenta lo que en un inicio igual se mencionó, que son el movimiento de las moléculas, que en este caso sería como los grados de libertad. Y eso. Ok, déjame empezar por la segunda pregunta. La primera creo que no la entendí muy bien, pero bueno, la segunda pregunta es, en las moléculas, eh, los procesos de radiación, la radiación no es sino estos de vibración y complicaciones que se generan en estas, eh, se tienen en cuenta dentro de los cálculos finales, pero estos cálculos finales obviamente han tenido antes otras investigaciones en las cuales simplemente se asumen, se hacen en el laboratorio experimentos con moléculas muy similares a las que podemos llegar a obtener en el espacio y se hace algo que se conoce como Density Functional Theory, no me acuerdo bien si es así, pero creo que es TDF, y esa información del TDF lo que permite es simplemente extrapolar la información para los códigos radiativos del medio interestelar y así llegar a hacer esas assumptions, eh, sí, assumptions, las asunciones que las moléculas estén vibrando. Y pues obviamente esos parámetros son también cosas que uno puede cambiar dentro de las simulaciones o dentro del procesamiento radiativo en el postproceso. Y con respecto a tu primera pregunta, creo que no la entendí muy bien. ¿La puedes repetir? Sí, ok. Es que bueno, igual refiriéndome a la primera imagen en la que se mostraba la nebulosa, ¿cierto? Entonces, en el espectro visible, pues no se podía ver a través de la nebulosa, ¿cierto? Pero si usamos un telescopio de infrarrojo, se podía ver a través. Entonces mi pregunta radicaba en, sí, justamente esa, mi pregunta radicaba en cómo usando un telescopio que trabaja en el espectro no visible podemos hacer visible esta imagen. Básicamente sería eso. Ok, o sea, si entendí bien, es simplemente cómo reconstruir la imagen del visible usando otro tipo de longitudes de onda. ¿Sí? Ya, ¿y cómo se hace esa reconstrucción? Por curiosidad. Eh, la reconstrucción de la imagen como tal creo que es muy complicada. Es decir, si yo solamente tengo información
esta parte del infrarrojo intento llegar a la visible. No conozco que sea posible, pero por lo menos a través de los números, lo que les nombraba como parametrizar, creo que se puede llegar a hacer. Es decir, simplemente eh, acá se alcanza a ver un poquito como que la parte de la nube molecular es azul, se tienen en cuenta esos valores y se intenta modelar la parte de la parte óptica. Eso se puede hacer, pero que se pueda reconstruir la imagen como tal, o sea, exactamente igual, creo que no. Pero se debe hacer eso por medio de computador, ¿cierto? Sí, sí. Ya, listo. Muchas gracias. Sí, sí, yo creo que no tenemos más preguntas. Entonces, sí, bueno, quería, a nombre del grupo de investigadores Latitud Cero, quería agradecerte, Andrés, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tus resultados, sí, los resultados de tu investigación en este campo y obviamente por ayudarnos a entender un poco más cómo funcionan los telescopios espaciales y la importancia que tienen para entender el universo. Sí, entonces muchas gracias. También un agradecimiento especial a todas las personas que asistieron, tanto a través de Zoom como a través de las redes sociales. Y les esperaríamos en nuestras siguientes charlas. Gracias a todos y hasta la siguiente. Chao. Gracias, Daniel. Chao a todos. Gracias por estar acá.